A veces, las decisiones que tomamos para protegernos acaban costándonos todo lo que amamos. Para Brent Thorne, de 63 años, esa decisión significó alejarse de su hijo hace 27 años y no volver nunca más. Desde entonces, ha vivido sola en la naturaleza salvaje del Yukon, convencida de que el aislamiento es más seguro que enfrentarse a lo que dejó atrás. Entonces, una mañana, una yegua muerta pasa por allí. Ella oye algo que la deja helada. Un joven burro se está ahogando en un lago helado. Brent no lo duda. Se sumerge en el agua helada y saca al animal aterrorizado a un lugar seguro. Ella cree que solo está salvando una vida, pero lo que no sabe es que este acto de valentía hará que su pasado vuelva a aparecer. ¿Podría ser el rescate de esta inocente criatura lo que finalmente la lleve de vuelta a casa, con el hijo al que abandonó? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La cabaña se encontraba en un claro donde los abetos daban paso a las rocas y al cielo, a 37 kilómetros de la carretera más cercana y a 75 kilómetros de la ciudad más cercana. Brent Thorne había elegido este lugar con cuidado, cuando elegir todavía le parecía una libertad en lugar de una condena. Los troncos los había cortado ella misma, el techo lo había remendado cientos de veces. Las ventanas daban al este para captar la luz de la mañana y, en días despejados, podía ver 3 picos montañosos que no tenían nombre, al menos ninguno que apareciera en ningún mapa que ella hubiera visto jamás. Tenía 63 años, aunque el espejo mostraba a una mujer que podía pasar por tener 70. El Yukon tenía la capacidad de grabar su verdad en el rostro de las personas. Arrugas profundas como lechos de arroyos, piel curtida como el cuero, ojos que reflejaban tanto la claridad de la altitud como el cansancio de los largos inviernos. Su cabello, antes negro como el azabache, se había vuelto blanco plateado. Lo llevaba trenzado a la espalda, por practicidad y para que no le molestara. Esa mañana, como casi todas, se despertó antes del amanecer. La estufa de leña se había apagado durante la noche y la cabaña tenía ese frío particular que se instala en las horas previas al amanecer. Se vistió con varias capas: lana, ropa interior larga, camisa de franela, pantalones de lona desgastados por el paso del tiempo, 2 pares de calcetines y botas que había remendado 3 veces. Sus manos se movían con la eficiencia de un ritual, sin movimientos innecesarios, sin dudar. El bastón estaba apoyado contra la puerta, donde lo había dejado la noche anterior. Lo había tallado en madera de cerval durante su primer invierno sola, cuando el silencio casi la había quebrado y necesitaba algo que hacer con las manos, además de contar los días que faltaban para la primavera. La madera había envejecido hasta adquirir un profundo color miel, suave como el hueso, donde la palma de su mano lo agarraba. En la parte superior había tallado el perfil de un lobo, no porque los lobos significaran algo en particular para ella, sino porque el día que lo terminó, vio uno observándola desde el árbol, y le pareció un testigo digno de recordar. Afuera, el aire era limpio y cortante, febrero en el interior. El termómetro clavado en el poste del porche marcaba 8, lo que era prácticamente una locura. Había visto bajar hasta los 50 grados bajo cero. Había visto su aliento congelarse y caer como nieve. Había visto auroras boreales tan brillantes que proyectaban sombras. 27 años así, 27 inviernos, 27 primaveras en las que el hielo se rompía y los gansos regresaban, 27 veranos de sol de medianoche, 27 otoños en los que los álamos se volvían dorados y los osos engordaban para dormir. Caminó hasta el pequeño granero que había construido en su segundo año, cuando adquirió 2 cabras para tener leche y compañía. Las cabras habían desaparecido hacía tiempo. La edad y una manada de lobos se las habían llevado, pero ella seguía conservando el granero como almacén y para guardar a los animales heridos que no podía evitar cuidar. Así fue como acabó con el burro. Scratch había empezado a llamarlo por la forma en que frotaba la cabeza contra el poste del establo. Era joven, tal vez de 2 años, gris con una cruz más oscura en la espalda y ojos que aún conservaban la suavidad líquida de un animal que aún no había aprendido a temerlo todo. Habían pasado 3 días desde que lo sacó del emago en Dead Air Pass y todavía se estaba recuperando, temblando menos ahora, comiendo el heno que ella le daba y mirándola con lo que parecía gratitud,
Aunque ella sabía que no debía atribuir emociones humanas a los animales, llenó su cubo de agua con la bomba, rompiendo la capa de hielo que se había formado durante la noche. Scratch relinchó suavemente y se acercó a investigar, con su aliento formando nubes cálidas en el aire helado. Le acarició el cuello con la mano, sintiendo los músculos y los huesos bajo el áspero pelaje invernal. «Eres un afortunado», le dijo. 10 minutos más y habrías muerto. Estaba cruzando el campo de hielo de vuelta a casa desde su línea de trampas, cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía a la naturaleza. No era el viento, ni el crujir y gemir del hielo, ni el lejano graznido de los cuervos. Era desesperado y aterrador, y le removió algo en el pecho que creía muerto hacía mucho tiempo. Lo encontró retorciéndose en un agujero donde el hielo se había roto, probablemente debilitado por un manantial que impedía que esa sección se congelara por completo. No podía imaginar cómo había acabado allí, solo y medio congelado. Los burros no eran nativos de este país. Alguien lo había perdido o se había escapado de algún sitio, lo que significaba que, tarde o temprano, alguien podría venir a buscarlo. Esa idea la inquietaba más de lo que debería. Se había zambullido en el agua sin pensarlo. El frío le robaba el aliento. Todos sus instintos le gritaban que saliera, que se calentara, que sobreviviera. Pero le había atado una cuerda al cuello y lo había arrastrado hasta el hielo sólido. Y luego, de alguna manera, lo había arrastrado 3 millas hasta su cabaña. Los dos estaban empapados y helados. Los dos estaban vivos por un margen demasiado estrecho como para pensar en ello. ¿Por qué lo había hecho? Se había hecho esa pregunta una docena de veces desde entonces. Había visto morir a muchos animales en esas montañas. Era el curso natural de las cosas. La naturaleza no mimaba a los débiles ni a los desafortunados, pero algo en ese burro, luchando y aterrorizado, y tan completamente solo, había traspasado sus cuidadosas defensas. Quizás porque sabía exactamente cómo se sentía. Terminó las tareas matutinas, alimentó a Scratch, revisó sus propios suministros, cortó leña para la estufa y luego se preparó el desayuno. Avena con bayas secas y una cucharada de miel del último frasco que había intercambiado en Dawson. Café negro y fuerte. Comió de pie junto a la ventana, observando cómo el cielo pasaba de negro a azul oscuro y luego al gris pálido que se hacía pasar por luz del día en esta época del año. La cabaña era pequeña. En realidad solo tenía una habitación, pero con los años la había hecho acogedora. La cama en la esquina con su colcha de retazos, la mesa y las 2 sillas que había construido con madera recuperada. Estanterías llenas de libros que había recogido en tiendas de segunda mano y puestos de intercambio, con los lomos descoloridos y familiares. 1 o 2 fotografías, aunque las guardaba boca abajo en un cajón que rara vez abría. La estufa de leña que la mantenía viva durante el invierno, con su vientre resplandeciente de color rojo en las noches más frías. Todo lo que poseía cabía en esta única habitación, y eso era exactamente lo que ella quería. Sin excesos, sin desorden, sin recuerdos de la vida que había abandonado. La radio cobró vida a las 8, justo a la hora prevista. Todas las mañanas, la emisora de Whitehorse emitía el tiempo, las noticias y mensajes para la gente que vivía en el bosque. Ella solía escucharla a medias mientras trabajaba, como ruido de fondo para llenar el silencio. Hoy oyó su propio nombre. Mensaje para Brent Thorne, al norte de Deadmere Pass. Owen McGrath dice que pasó por tu camino y que tienes compañía. El rancho al norte de Whitehorse pregunta por un burro desaparecido. Si es lo que sacaste del lago, te agradecerían que les avisaras. Ponte en contacto con Yukon Wildlife o deja un mensaje en la emisora. Eso es todo. Brent dejó la taza de café lentamente. Owen debería haber sabido que el viejo trampero difundiría la historia. Nada permanecía en privado en el norte. Todo el mundo se enteraba de los asuntos de los demás tarde o temprano. Owen había pasado por allí 2 días antes para vender pieles en Dawson, antes de regresar a su zona de caza. Había visto a Scratch en el granero y le había hecho preguntas con esa cortesía cautelosa que utilizan los norteños cuando saben que no deben indagar demasiado. Ella le había contado lo que había pasado y él había asentido con la cabeza como si tuviera todo el sentido del mundo, y luego se había marchado. Al parecer, había ido directamente a la ciudad y había empezado a hablar. Un rancho al norte de Whitehorse, a unos 200 metros al sur, cerca de la autopista.
¿Cómo un burro había recorrido tanta distancia? No se lo podía imaginar. Pero si alguien lo estaba buscando, eso significaba que tendría que ponerse en contacto, dar explicaciones, interactuar con gente a la que había evitado durante casi 3 décadas. Miró a Scratch a través de la ventana. Estaba husmeando entre el heno y ya parecía más fuerte. Al ver que ella lo observaba, aguzó las orejas y dio un paso hacia la puerta del granero, como si esperara que ella volviera a salir. «Eres más problemático de lo que vales», murmuró. Pero, incluso mientras lo decía, sabía que no lo entregaría fácilmente. Todavía no, como siempre lo hacía en sus días. Lentamente, lleno de pequeñas tareas que mantenían sus manos ocupadas y su mente tranquila, reparó la fijación de unas raquetas de nieve, con los dedos trabajando el cordón de cuero crudo a través del marco de madera. Hizo inventario de sus provisiones de comida y elaboró una lista para el próximo suministro, que llegaría en avioneta en 2 semanas si el tiempo se mantenía. Leyó una copia dañada por el agua de Lonesome Dove que había leído al menos 20 veces antes, con las páginas blandas como la tela y algunos pasajes subrayados de lecturas anteriores. Por la tarde, revisó su trampa, un lazo de 5 milímetros en el bosque que le proporcionaba suficiente piel para intercambiar por provisiones. No cazaba por deporte ni por exceso, solo lo suficiente para sobrevivir. Hoy encontró un martín, con su pelaje oscuro, brillante y espeso. Volvió a colocar la trampa y llevó el cadáver a la cabaña para despellejarlo y estirarlo. Era un trabajo que requería concentración, y ella estaba agradecida por ello. Cualquier cosa que le impidiera volver a pensar en ese mensaje de radio. Cuando la luz comenzó a fallar, encendió las lámparas de queroseno y preparó la cena. Bannock y frijoles, y lo que quedaba de un caribú que le había dado un cazador Gwich'in, que a veces pasaba por allí. La carne era rica y jugosa, y ella comió despacio, saboreándola. Aquí nunca se desperdiciaba la comida. Cada comida se ganaba. Al anochecer, se paró en el porche y miró las estrellas. Eran increíblemente brillantes, increíblemente distantes, indiferentes a todas las pequeñas luchas humanas que se libraban debajo de ellas. Había pasado tantas noches mirando esas mismas estrellas, midiendo su vida en estaciones y silencio, diciéndose a sí misma que había tomado la decisión correcta. Había dejado Vancouver hacía 27 años con nada más que una mochila y un corazón roto. Había dejado atrás un matrimonio que casi la mata, un hombre cuyo amor se había convertido en algo cruel y peligroso, y un hijo que creía que estaría mejor sin ella. Tyler, incluso pensar en su nombre le dolía. Tenía 9 años, lo suficiente para recordarla, lo suficientemente joven como para que, tal vez, con el tiempo aprendiera a vivir sin el peso de su fracaso. Pasó el primer año en Dawson City, trabajando en la cocina de un hotel, ahorrando dinero y aprendiendo a vivir en el norte. Los demás trabajadores de la cocina tuvieron la amabilidad de no hacerle demasiadas preguntas. El norte atraía a gente que huía de algo. La geografía era el único lugar donde el pasado y el presente no tenían por qué encontrarse. Luego compró esta tierra, que en realidad era tierra de la corona, pero a nadie le importaba si te establecías en un lugar tan remoto. Construyó su cabaña tronco a tronco, aprendiendo de sus errores, descubriendo cómo hacerlo sobre la marcha. La soledad casi la destruyó ese primer invierno. Hablaba sola solo para oír una voz humana. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Pensó en adentrarse en la naturaleza salvaje y no volver. Pero llegó la primavera, y con ella una especie de paz, no felicidad, no perdón, sino la sensación aguda y limpia de haber sobrevivido a algo que debería haberla matado. Se había construido una vida aquí, pequeña, dura, solitaria, pero suya. No respondía ante nadie, no hacía daño a nadie, no pedía nada, excepto que la dejaran en paz. Las pocas personas con las que se encontraba, tramperos, cazadores, algún que otro excursionista que se había alejado demasiado del sendero, parecían entender que prefería la soledad. Eran respetuosos, breves en sus visitas y nunca le preguntaban por su pasado. Y ahora un burro de mirada dulce y una cruz en la espalda amenazaba con echarlo todo por tierra. Volvió a entrar y cerró la puerta con llave, aunque no había ningún peligro real más allá de las amenazas habituales del clima y la fauna. El cerrojo era una costumbre, un vestigio de otra vida, cuando las puertas cerradas con llave importaban. Avivó el fuego, lo apagó para pasar la noche y se metió en la cama,
todavía completamente vestida, excepto por las botas. El frío la despertaría 2 veces antes del amanecer para añadir más leña a la estufa. Antes de apagar la lámpara, abrió el cajón de la mesita junto a su cama. Dentro, debajo de un paquete de cartas que nunca había enviado y algunos otros recuerdos, había una fotografía. No la había mirado en más de un año, tal vez más. Pero esa noche, con aquel mensaje de radio aún resonando en su mente, no pudo evitarlo. La fotografía mostraba una versión más joven de sí misma, quizá de 35 años, de pie frente a una modesta casa en Vancouver. A su lado había un niño de pelo oscuro y mirada seria, quizá de 8 o 9 años, Tyler, su hijo, mirando a la cámara con la sonrisa incierta de un niño al que le han dicho que sonría, pero que no sabe muy bien por qué. Ella le rodeaba los hombros con el brazo, pero incluso en la fotografía se podía ver la tensión en su postura, la forma en que se mantenía, como alguien que espera recibir un golpe. Estudió el rostro de Tyler, tratando de imaginar cómo sería ahora. Tendría 36 años, sería un hombre adulto con una vida de la que ella no sabía nada. ¿La recordaría? ¿La odiaría? ¿Habría construido una buena vida sin ella, tal y como ella había esperado? Las preguntas no tenían sentido. Nunca sabría las respuestas. Había tomado su decisión hacía 27 años y no había vuelta atrás tras ese abandono. Guardó la fotografía en el cajón y apagó la lámpara. En la oscuridad, escuchó el viento moverse entre los abetos y el lejano crujir del hielo en algún arroyo helado. Esos eran los sonidos que se habían convertido en sus compañeros. Esos y el silencio entre ellos. Mañana tendría que decidir qué hacer con el burro. Mañana tendría que averiguar cómo responder a ese mensaje sin abrir puertas que había mantenido cerradas durante décadas. Pero esa noche se limitó a tumbarse en la oscuridad y dejarse llevar por el recuerdo del rostro de un niño pequeño y el peso de una decisión que había definido la segunda mitad de su vida. La carta llegó 6 días después con el envío de suministros. El piloto, un hombre lacónico llamado Ray, que llevaba 30 años volando a la selva, se la entregó junto con las cajas de harina, café y otros productos básicos que ella había pedido. «Alguien es real. ¿Te interesa ese burro?», preguntó, señalando con la cabeza el granero donde estaba Scratch, observando el avión con curiosidad y alerta. Brent cogió la carta sin decir nada, con un nudo en el estómago. Ray la ayudó a descargar los suministros, aceptó el dinero que ella le entregó y volvió a despegar en menos de 20 minutos. El ruido del motor se desvaneció y volvió el silencio. Ella se quedó de pie en la nieve, con el sobre en la mano, sin atreverse a abrirlo. La dirección del remitente decía Northern Lights Ranch, White Horse, YT, con una letra clara. No había nombre, solo el rancho. Dentro de la cabaña lo dejó sobre la mesa y se quedó mirándolo mientras preparaba café. Guardó los suministros. Añadió leña a la estufa. Finalmente, cuando las sombras se alargaban, se sentó y lo abrió. La carta estaba escrita a mano en papel de buena calidad, pero fue la firma al final lo que le detuvo el corazón. T. Thorne. Thorne. Le temblaban las manos mientras leía. «Estimada señorita Thorne, espero que se encuentre bien. Mi nombre es Tyler Thorne y soy el propietario del rancho Northern Lights, a las afueras de White Horse. Creo que usted ha rescatado a uno de nuestros burros en Deadmar Pass, un macho joven de color gris de unos 2 años. Se escapó durante el transporte hace 3 semanas y lo hemos estado buscando desde entonces. No puedo expresarle lo agradecido que estoy por haberlo encontrado y haberle salvado la vida. Me gustaría ir a recogerlo cuando el tiempo lo permita, probablemente en las próximas 2 semanas. Le llevaré una compensación por las molestias. También adjunto una fotografía para que pueda confirmar que se trata del animal correcto. Una vez más, gracias por su amabilidad. Significa más de lo que imagina. Atentamente, T. Thorne». La fotografía se deslizó en su regazo. En ella aparecía Scratch de pie, en un prado junto a una valla de madera. Pero fue la persona que aparecía en la fotografía la que le cortó la respiración. Un hombre de unos 35 años, delgado y de pelo oscuro, sonriendo a la cámara con una mano en el cuello del burro. Incluso en la pequeña fotografía, incluso a través de 27 años, reconoció algo en la forma de su rostro, en la postura de sus hombros. Tyler, su Tyler. Pero Thor era un nombre bastante común. Podría ser una coincidencia, excepto que no lo era. Lo sentía en sus huesos, en el temblor de sus manos,
en la enfermiza certeza que se había instalado en su pecho. Había pasado 27 años huyendo de su pasado, y ahora su pasado le había escrito una carta cortés sobre un burro. Brent se levantó de golpe. Caminó de un lado a otro de la cabaña, con la mente a 1000 por hora. Esto no podía estar pasando. Las probabilidades eran imposibles. ¿Cómo podía estar Tyler aquí, en el Yukon, siendo dueño de un rancho y buscando un burro que ella había sacado por casualidad de un lago helado? A menos que no fuera una coincidencia en absoluto. ¿Y si la había estado buscando a ella? ¿Y si sabía dónde estaba y el burro era solo una excusa? Pero eso era paranoia. ¿Cómo podía saber dónde estaba? Había sido cuidadosa. No había dejado ningún rastro, ninguna dirección de reenvío. Había construido su anonimato con tanto cuidado como había construido esta cabaña. Volvió a leer la carta, buscando significados ocultos, cualquier señal de que él supiera quién era ella. Pero el tono era formal, educado, las palabras de un desconocido agradeciendo a otro desconocido. Nada personal, nada que sugiriera reconocimiento. Quizás se equivocaba. Quizás este Thorne era solo alguien con el mismo nombre, pero la fotografía junto a su cama y sacó su propia fotografía. La de Tyler con 8 o 9 años. Colocó las dos fotografías una al lado de la otra sobre la mesa y las estudió. Los ojos. Había algo en los ojos que era igual, y la forma en que sonreía, un poco vacilante, como si no estuviera muy seguro de que sonreír fuera seguro. No, dijo en voz alta. Esto es una locura, pero sus manos seguían temblando. Si era Tyler, ¿podría dejarlo volar hasta allí sin decírselo? ¿Podría enfrentarse a él después de 27 años? ¿Podría mirarlo a los ojos y fingir ser una desconocida? Y si le decía quién era, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué podría decir para justificar lo que había hecho? Brent se hundió en la silla y se llevó las manos a la cabeza. Durante 27 años había vivido con su decisión. Se había dicho a sí misma que era lo correcto, que Tyler estaría mejor sin ella. Había construido muros alrededor de esa decisión y se había negado a mirar atrás. Ahora esos muros se estaban derrumbando. Pasó la noche en la mesa, con la carta y las fotografías delante de ella, observando cómo se movían las sombras mientras la lámpara se consumía. No durmió. Su mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas imposibles. Por la mañana no tenía respuestas. Siguió con sus rutinas mecánicamente, alimentando a los animales, preparando el desayuno, cuidando el fuego, pero su mente estaba en otra parte. Tenía que responder. Si no lo hacía, T. Thorne aparecería de todos modos en 2 semanas. Podía responderle sin decir nada sobre quién era. Dejar que viniera, darle el animal y despedirlo. Si no la reconocía, no pasaría nada. Pero si la reconocía, se enfadaría, exigiría explicaciones, la odiaría. Podía decirle que no viniera, mentirle diciendo que el burro había muerto, pero mentir le parecía peor que el silencio. O podía decirle la verdad. Creo que soy tu madre. Te abandoné hace 27 años. Si quieres respuestas, intentaré dártelas. La idea le provocaba náuseas. Se quedó de pie junto a la ventana y observó cómo la luz de la mañana se extendía sobre la nieve. Scratch estaba en el prado, revolcándose sobre su espalda con las patas en el aire, con una expresión absurdamente satisfecha. ¿Qué se supone que debo hacer?, le preguntó. Pensó en el día en que se marchó de Vancouver. Tyler estaba en el colegio. Lo había planeado deliberadamente, porque no quería verle la cara. Dejó una nota, breve, insuficiente, llena de mentiras sobre qué era lo mejor, y se marchó con nada más que una mochila. Su marido estaba en el trabajo. Llevaba meses planeando la huida, ahorrando dinero, buscando lugares donde alguien pudiera desaparecer. El Yukon le parecía el fin del mundo. Se dijo a sí misma que Tyler estaría bien. Su padre nunca le había levantado la mano al niño. Tyler era inteligente, resistente, capaz. Se sentiría aliviado de que su madre destrozada y asustada se hubiera ido. Se había dicho muchas cosas para poder marcharse, pero sabía la verdad. Había abandonado a su hijo para salvarse a sí misma. Había elegido la supervivencia por encima de la maternidad, y ninguna justificación podía cambiar eso. Ahora esa elección la había alcanzado. Brent volvió a la mesa y cogió la carta. La leyó una vez más. Luego sacó papel y bolígrafo. Su mano se cernió sobre la página en blanco. Entonces comenzó a escribir. Estimado señor Thorne, gracias por su carta. Sí, tengo su burro. Está sano y se está recuperando bien.
Puede venir a recogerlo cuando el tiempo lo permita. Estaré aquí. Sea breve, neutral, no revele nada. La selló y la dirigió al rancho Northern Lights. Se la daría a Ry en su próxima visita para reponer suministros. 2 semanas. Tenía 2 semanas para prepararse para la posibilidad de que su hijo volviera a casa, aunque él aún no lo supiera. 2 semanas para decidir si tenía el valor de decirle la verdad o si pasaría el resto de su vida como una desconocida, más que le había ayudado una vez. Volvió a mirar las fotografías. El joven Tyler y el Tyler adulto, con 27 años de diferencia. Luego las guardó, de vuelta en el cajón donde pertenecía el pasado. Pero sabía que el pasado estaba llegando, estuviera preparada o no. Los días pasaban con una lentitud agonizante. Brent se encontraba mirando al cielo, escuchando los aviones. Cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago. Cada noche se quedaba despierta, ensayando conversaciones que nunca saldrían como ella imaginaba. Scratch parecía percibir su agitación. La seguía más de cerca, relinchando cuando ella llegaba al granero y presionando su cabeza contra su hombro. Nunca había atribuido emociones a 2 animales, pero su presencia era reconfortante. No pedía nada, excepto comida y que le rascaran detrás de las orejas de vez en cuando, sin explicaciones, sin juicios. El tiempo se mantenía frío y despejado. Buen tiempo para volar. Se sorprendió a sí misma, ordenando la cabaña, organizando suministros que no necesitaban ser organizados, barriendo un suelo que ya estaba limpio. Durante años no le había importado el aspecto del lugar, pero ahora lo veía a través de sus ojos. Al 8º día después de enviar su carta, lo oyó, el zumbido lejano de una pequeña avioneta. Su corazón latía con fuerza. Dejó el hacha y se limpió las manos en los pantalones inmediatamente. Sintiéndose tonta, el avión dio una vuelta y luego descendió. Era un Cessna 185, blanco con ribetes azules. Lo vio rodar hacia la orilla con la boca seca. 27 años huyendo, y ahora estaba a punto de enfrentarse a lo que había dejado atrás. El motor se apagó, la puerta se abrió y salió un hombre alto y delgado con un abrigo grueso, incluso abrigado contra el frío. Pero ella lo reconoció. Por su forma de moverse, era Tyler, su hijo. Levantó una mano a modo de saludo y empezó a caminar hacia ella. Brent se quedó paralizada. Una parte de ella quería huir, otra parte quería correr hacia él. No hizo ninguna de las 2 cosas. Esperó. A medida que se acercaba, pudo verle la cara. Tenía los ojos gris verdosos, de la misma forma que ella. La mandíbula era la de su padre, fuerte y cuadrada. Parecía mayor de 36 años, con arrugas alrededor de los ojos y un cansancio que delataba años difíciles. Señorita Thorne, la llamó. Ella asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Tyler Thorne, gracias por aceptar verme. Le tendió la mano, con un apretón firme y áspero por el trabajo. No puedo expresarle lo agradecida que estoy. De cerca, el parecido era sorprendente. Podía ver al niño que había conocido en el rostro del hombre, pero no había reconocimiento en sus ojos. La miraba como a una extraña que le había hecho un favor. Está en el granero, logró decir. Se recuperó por completo. Eso es maravilloso. Tyler sonrió, y eso le partió el corazón. La misma sonrisa vacilante de la fotografía. ¿Puedo verlo? Ella lo llevó al establo, muy consciente de su presencia. Era alto, más alto de lo que ella recordaba, aunque entonces solo tenía 9 años. Caminaba con una ligera cojera, probablemente una vieja lesión. Scratch estaba en su establo y cuando vio a Tyler, aguzó las orejas. Tyler se acercó lentamente, hablando en voz baja. El burro empujó con la cabeza el pecho de Tyler. «Hola, amigo. Nos has dado un buen susto». Tyler pasó las manos por Scratch, comprobando si tenía heridas. Sus movimientos eran expertos y suaves. «Tiene muy buen aspecto», dijo Tyler, volviéndose hacia ella. «Hagas lo que hagas, ha funcionado. He traído el pago». «No hace falta», interrumpió Brent. «Me alegro de haberlo encontrado. Por favor, le has salvado la vida. Eso no es poca cosa». Tyler sacó un sobre. «No es mucho, pero no quiero dinero». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «¿En serio? Me alegro de que esté bien». Tyler la estudió y ella se sintió expuesta. ¿Podría haber algún rastro de la mujer que había sido su madre? Al menos déjame darte las gracias como es debido. ¿Puedo invitarte a cenar? El primer instinto de Brent fue rechazar la oferta. Pero otra parte de ella, la parte que se había preguntado por él durante 27 años, no podía dejarlo marchar. «Has volado hasta aquí», se oyó decir.
Lo menos que puedo hacer es ofrecerte un café. Volvieron a la cabaña. Ella preparó café mientras Tyler se quedaba junto a la ventana. Qué bonito es este lugar, dijo. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Mucho tiempo. 27 años más o menos. Es impresionante. No creo que pudiera soportar ese aislamiento. Te acostumbras. Ella sirvió 2 tazas. Tyler se sentó y rodeó la taza con las manos. Brent se sentó frente a él, con las manos temblorosas en el regazo. ¿Así que tienes un rancho?, preguntó. Lo intento. Lo compré hace 3 años. Nos dedicamos a rescatar animales, principalmente caballos, pero también burros, cabras, animales que de otro modo serían sacrificados. Les damos una segunda oportunidad. Es un buen trabajo. Me parece bien. Sabes, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Las palabras la conmovieron. Buscó en su rostro algún significado oculto, pero no encontró ninguno. ¿Qué te trajo al Yukon?, preguntó con cautela. Es una larga historia. Crecí en Vancouver, pero necesitaba un cambio. Un nuevo comienzo. El norte me pareció el lugar adecuado. Dio un sorbo a su café. ¿Y tú? Brent sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por razones similares. Un nuevo comienzo. Tyler asintió, huyendo de algo o corriendo hacia algo. La pregunta era demasiado perspicaz. Quizás ambas cosas. Lo entiendo. Se quedaron sentados en silencio. Brent estudió su rostro, memorizando los detalles. La cicatriz sobre su ceja izquierda. La forma en que su cabello caía sobre su frente. ¿Tienes familia? La pregunta se le escapó. La expresión de Tyler cambió. Se volvió cautelosa. No mucha. Mi padre falleció hace 5 años. Cáncer. Estuve casado por poco tiempo. No tengo hijos. Soy prácticamente yo solo. Su padre había muerto. Brent asimiló esto con emociones complicadas. Lo siento, dijo ella. Gracias. No éramos muy cercanos, pero aún así fue cuando yo era pequeño. Así que he estado solo durante mucho tiempo. Ahí estaba. Ella lo había abandonado. Había estado solo. Debió de ser difícil. Brent se las arregló. Era lo que había. Aprendiste a adaptarte. Su voz era pragmática, pero ella percibió el viejo dolor que había debajo. De todos modos, me he construido una buena vida. El rancho, los animales, es suficiente. Ella quería decirle que no tenía por qué ser suficiente, pero no tenía derecho. El burro, dijo, cambiando de tema. ¿Cómo acabó aquí? Lo estábamos transportando desde cerca de Dawson. El camión se averió y, de alguna manera, se escapó. Lo buscamos durante días. Tyler negó con la cabeza. Había perdido la esperanza. Entonces Owen mencionó que había visto un burro al norte de Dead May Pass. Bueno, ahora está a salvo, gracias a ti. Brent se levantó de golpe. Esto era demasiado. Debería dejarte volver. El tiempo puede cambiar rápidamente. Tyler también se levantó. Por supuesto. Gracias de nuevo, señora Thorne. Brent, dijo ella. Puedes llamarme Brent. Brent, soy Tyler, lo sé. Algo en su tono le hizo mirarla más de cerca, pero ella se dio la vuelta. Caminaron de vuelta al granero y metieron a Scratch en una jaula. Mientras Tyler la aseguraba, Brent tomó una decisión. Tyler, si alguna vez necesitas algo, ayuda con el rancho o cualquier otra cosa, ya sabes dónde encontrarme. Él sonrió. Lo mismo digo, estar lejos no tiene por qué significar estar solo. Entonces él se subió al avión y el motor arrancó. Brent lo vio desde la orilla mientras se elevaba hacia el cielo. Se quedó allí de pie mucho tiempo después de que el sonido se desvaneciera. Su hijo había estado allí. Ella había hablado con él. Se había sentado frente a él. Había oído su voz y no había dicho nada sobre quién era ella. No sabía si eso la convertía en una cobarde o simplemente en una persona realista. Durante los 3 días posteriores a la partida de Tyler, Brent siguió con sus rutinas como un fantasma. Revisó trampas que no necesitaban revisión. Cortó leña que no necesitaba. La cabaña se sentía más vacía que en años, y el silencio que alguna vez había sido su refugio ahora la oprimía como un peso. No dejaba de pensar en lo que él había dicho. Mi madre se fue cuando yo era pequeño. Una simple constatación de los hechos, expresada sin emoción, solo la verdad tal y como él la había vivido. Durante 27 años se había dicho a sí misma que marcharse había sido lo correcto, que Tyler estaría mejor sin una madre destrozada. Se había convencido a sí misma de que marcharse era amor, no abandono. Pero al oírle decir esas palabras, al ver la cuidadosa neutralidad de su rostro, comprendió la verdad. Había elegido a sí misma por encima de su hijo,
y ninguna justificación podía cambiar eso. Al cuarto día sacó el diario de cuero de sus primeros años en el Yukon. No lo había leído en más de una década. Las páginas estaban amarillentas, la tinta descolorida, su letra temblorosa, donde el frío o la emoción habían hecho que su mano se tambaleara. Se sentó a la mesa y comenzó a leer. La primera entrada estaba fechada en marzo de 1998, 3 semanas después de su llegada a Dawson. Encontró trabajo en el hotel. El propietario no hizo preguntas. El cumpleaños de Tyler es dentro de 4 días. Cumplirá 10 años. Me pregunto si alguien le organizará una fiesta. Me pregunto si preguntará por mí. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Había olvidado lo doloroso que había sido todo. Pasó las páginas. En abril ahorró lo suficiente para comprar provisiones. Ir al norte, encontrar tierras, construir algo. Junio, compró la tierra, 73 acres de nada más que árboles, montañas y silencio. Octubre, primera nevada. La cabaña no está terminada. Dormir en una tienda de campaña, rezando para no congelarme. Diciembre, su primer invierno sola. No he hablado con otro ser humano en 6 semanas. El silencio me está afectando. Ahora hablo sola. Conversaciones completas. Tyler cumpliría 11 años el mes que viene. Me pregunto cómo será. Me pregunto si recordará mi voz. Cerró el diario. La mujer de aquellas páginas era alguien a quien apenas reconocía. Desesperada, asustada, huyendo, pero debajo había dolor. Dolor crudo por el niño que había dejado atrás. Había enterrado ese dolor bajo años de silencio. Se dijo a sí misma que era mejor no pensar en ello, pero nunca había desaparecido. Solo estaba esperando. Esa noche soñó con Tyler de niño. Estaban en la casa de Vancouver. Tyler tenía 6 o 7 años y estaba haciendo los deberes. Ella le ayudaba con las matemáticas, guiando su mano con la suya. Él levantó la vista y sonrió confiado, y ella sintió un amor tan grande que le dolía. Entonces el sueño cambió. Tyler era mayor, quizá tenía 14 años, y estaba de pie en la puerta. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin enfadarse, solo con curiosidad. Te busqué por todas partes. Lo siento, intentó decir, pero no le salió ningún sonido. Intentó alcanzarlo, pero él se desvanecía, desaparecía. Se despertó jadeando, con el rostro mojado por las lágrimas. La cabaña estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de la estufa. Se quedó allí tumbada, con el corazón acelerado, el sueño aún vívido. Tyler había dicho que había construido una buena vida, un rancho para animales rescatados, segundas oportunidades para los abandonados. No se le escapó la ironía. Su hijo, al que ella había abandonado, dedicaba su vida a salvar a los abandonados. ¿Qué decía eso de él y de lo que ella había hecho? A la mañana siguiente, tomó una decisión. Sacó papel y lápiz y comenzó a escribir. Querido Tyler, no sé si te acordarás de mí, pero soy tu madre. Soy la que se marchó cuando tenías 9 años. No te reconocí cuando viniste a por el burro porque esperaba a un niño y me encontré con un hombre, pero sabía que siempre había conocido tu rostro. Miró fijamente las palabras, luego arrugó el papel y lo tiró a la estufa. Demasiado directo. Empezó de nuevo. Querido Tyler, gracias por venir a recoger tu burro. Me alegró conocerte. He estado pensando en lo que dijiste sobre las segundas oportunidades. Yo también creo en ellas. Demasiado vago. Lo arrugó. Tercer intento. Tyler, hay algo que tengo que decirte. Algo que debería haberte dicho cuando estuviste aquí, pero me daba miedo. Llegó a la mitad antes de arrugar también ese. No había una buena manera de decirlo. No había palabras que pudieran salvar 27 años. Ninguna explicación que no sonara a excusa. Pasó el día escribiendo y reescribiendo, llenando páginas con palabras que nunca le parecían adecuadas. Al atardecer, tenía una pila de papeles arrugados y nada que mereciera la pena enviar. Finalmente, escribió algo breve. Tyler, me alegró conocerte. Si alguna vez quieres volver a visitarnos, serás bienvenido. Las montañas son preciosas en primavera. Bren lo selló antes de poder dudar de sí misma. No era la verdad, pero era una puerta que dejaba abierta. Quizás eso era suficiente. Se lo dio a Ry en su siguiente viaje de abastecimiento, con instrucciones de entregarlo en el rancho Northern Lights. Luego intentó concentrarse en el trabajo diario, pero esa noche volvió a sacar su diario. Pasó a una página en blanco y comenzó una nueva entrada. La primera en más de 10 años. Tyler vino a buscar el burro. No sabe quién soy. Me contó que su madre se marchó cuando él era pequeño.
Lo dijo como si fuera un hecho. Sin ira, sin dolor, solo aceptación. No sé qué es peor, que me odie o que no sienta nada en absoluto. Está construyendo un rancho para animales rescatados. Lo llama segundas oportunidades. Es un buen hombre. Mejor de lo que debería ser. Mejor de lo que yo merezco. Cerró el diario y lo guardó en el cajón, encima de la fotografía del joven Tyler. Luego miró alrededor de la cabaña. Este lugar había sido su refugio, su protección contra un mundo que la había herido. Pero tal vez era hora de dejar de esconderse. Quizás era hora de darse a sí misma la misma segunda oportunidad que Tyler ofrecía a sus animales. Aún no sabía cómo. No sabía si tendría el valor necesario. Pero, por primera vez en 27 años, estaba dispuesta a intentarlo. El viento arreció fuera, haciendo vibrar las ventanas. Un lobo aulló en la distancia, los sonidos familiares de la naturaleza salvaje por la noche. Pero esa noche no sonaban como aislamiento, sonaban como la vida que ella había elegido. Y tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para elegir algo diferente. Pasaron 3 semanas sin respuesta. Bren se dijo a sí misma que era normal. Los hombres eran lentos en el norte. Tyler probablemente estaba ocupado con sus animales, con el funcionamiento del rancho. No había razón para esperar que le respondiera inmediatamente. Pero cada vez que Ray llegaba con suministros, sentía que su corazón daba un salto, esperando un sobre que nunca llegaba. Intentó concentrarse en su trabajo. La primavera llegaba temprano. Los días se alargaban, la nieve se derretía en los lugares donde el sol incidía con más fuerza. Pronto volverían los gansos, el hielo se rompería y el paisaje pasaría de blanco a verde casi de la noche a la mañana. Siempre le había encantado esta época del año, la promesa de renovación, pero este año era diferente. El cambio de estación le recordaba que el tiempo pasaba, que se podían perder oportunidades, que algunos inviernos duraban más de lo que debían. Una mañana a principios de marzo, vio algo detrás de su pila de leña que la dejó paralizada, una pequeña caja de madera que no reconocía. Ayer no estaba allí. La llevó dentro. En la mesa, la abrió lentamente. Dentro había un dibujo infantil, cuidadosamente conservado entre trozos de cartón. El papel estaba viejo, amarillento, pero las marcas del lápiz de colores aún eran brillantes. Mostraba una casa sencilla con un techo triangular, un sol y 3 figuras de palitos cogidos de la mano, un hombre, una mujer y un niño pequeño. En la parte inferior, con letra de niño ponía, mi familia, Tyler Thorne, 7 años. Un trozo de papel doblado. La letra de Tyler era más reciente. Bren, encontré esto limpiando cajas viejas en el rancho. Lo dibujé antes de que todo se viniera abajo. No sé muy bien por qué lo guardé. Cuando te conocí, algo me resultó familiar. Tu forma de moverte, tu forma de mirarme. Luego recibí tu carta y vi tu nombre completo. Bren Thorne. Mi madre se llamaba Brennan. Todo el mundo la llamaba Bren. Investigué un poco. Hablé con gente que te conocía en Dawson cuando llegaste al norte. Recordaban a una mujer de Vancouver que huía de algo y entonces lo supe. No sé qué quieres de mí, ni siquiera sé si quieres algo, pero pensé que debías tener esto. Lo dibujé cuando aún creía que las familias permanecían unidas. Antes de aprender que a veces la gente se va y no vuelve. No estoy enfadada. Superé eso hace mucho tiempo, pero necesito saber por qué. Si me lo puedes decir, quizá podamos averiguar qué pasa después. Tyler. Las palabras se difuminaron cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Él sabía que lo había descubierto, y en lugar de enfadarse, le estaba ofreciendo la oportunidad de explicarse. Ella volvió a mirar el dibujo, las 3 figuras de palitos cogidas de la mano, la familia que podría haber sido, la vida que había destruido. Cuando se marchó, se sentó a esa mesa durante horas tratando de encontrar palabras que pudieran explicar lo inexplicable. ¿Cómo le dices a tu hijo adulto que estabas tan destrozada que no podías funcionar? ¿Que cada día te sentías como si te ahogaras? ¿Que las manos de su padre alrededor de tu cuello te hacían creer que era mejor morir que quedarte? ¿Cómo explicas que te fuiste para salvarte a ti misma, pero que al hacerlo abandonaste a la persona que más te necesitaba? Finalmente, comenzó a escribir. Tyler, tu padre me hacía daño, no de una forma que demostrara que era cuidadoso, sino de una forma que me hacía creer que no valía nada, que estaba loca, que todo lo que iba mal era culpa mía. Cuando tenías 9 años, dejé de ser una persona
y me convertí en un objeto que él podía controlar. Intenté marcharme 2 veces. Las 2 veces me encontró. Dijo que si lo intentaba de nuevo, se aseguraría de que nunca te volviera a ver. Dijo que le diría a todo el mundo que era inestable, que había abandonado a mi hijo. Dijo que nadie me creería. Le creí y estaba tan cansada de tener miedo, de andar con pies de plomo, de intentar protegerte cuando apenas podía protegerme a mí misma. Así que me fui. Me dije a mí misma que estarías mejor sin él, que él nunca te había hecho daño, solo a mí. Así que estarías a salvo si yo me iba. Me dije muchas cosas para poder marcharme, pero la verdad es más simple y más fea. Elegí salvarme a mí misma en lugar de quedarme para protegerte. Elegí mi supervivencia por encima de tu infancia. No te pido perdón, no lo merezco, pero me preguntaste por qué, y por eso fui una cobarde. Sigo siendo una cobarde, pero he pensado en ti todos los días durante 27 años, y lo siento mucho. Selló la carta antes de poder cambiar de opinión. Luego se sentó con el dibujo, trazando las líneas de crayón. La visión de la familia de un niño de 7 años, simple, pura, cogidos de la mano. Esa noche, no pudo dormir. No dejaba de pensar en Tyler leyendo su carta, descubriendo la verdad sobre su padre, sobre ella. ¿Lo entendería o saberlo lo empeoraría todo? A la mañana siguiente, Ray llegó inesperadamente. Tenía un paquete para ella. Tyler le había pagado un extra para que hiciera un viaje especial. El paquete estaba envuelto en papel marrón. Dentro había una manta, suave y gruesa, hecha para las frías noches del norte, y una nota. Voy a visitarte, no para discutir ni exigir nada, solo para hablar, para escuchar tu historia y tus propias palabras, para tal vez empezar a entender. Estaré allí en 3 días. Tyler. Brent se apretó la manta contra el pecho. Él iba a volver. Esta vez no por un burro, por ella, por respuestas, por lo que fuera que viniera después. Tenía 3 días para prepararse, 3 días para encontrar el valor de enfrentarse a su hijo y contarle todo aquello de lo que había huido durante 27 años. 3 días para dejar de ser una cobarde. Los 3 días pasaron como si fueran 3 años. Brent limpió la cabaña obsesivamente, fregando suelos que no necesitaban ser fregados. Horneó pan que no le apetecía comer. Cortó leña suficiente para todo el invierno siguiente. Cualquier cosa con tal de mantener las manos ocupadas. El tercer día se despertó antes del amanecer con un nudo en el estómago. Había llegado el momento. Hoy llegaría Tyler y ella tendría que enfrentarse a todo aquello de lo que había estado huyendo. Se vistió con cuidado y se trenzó el pelo con dedos temblorosos. Preparó café, pero no pudo beberlo. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando al cielo, esperando. El avión llegó a media mañana. Lo vio aterrizar, vio a Tyler bajar y caminar hacia su cabaña con su ligera cojera, llevando una mochila. Esta vez, ella salió a su encuentro a mitad de camino. Se quedaron uno frente al otro en la nieve. A la luz del día, el parecido era evidente. Él tenía sus ojos, sus pómulos. Se preguntó cómo no se había dado cuenta la primera vez. «Hola, Bren», dijo Tyler en voz baja. «Hola, Tyler. Gracias por dejarme venir». Dentro sirvió café. Se sentaron a la misma mesa en la que se habían sentado 3 semanas antes como desconocidos. Ahora se sentaban como madre e hijo. Tyler sacó algo de su mochila. Una mantita de bebé de color azul pálido con estrellas blancas. Bren la reconoció inmediatamente. Lo había envuelto en ella el día que lo trajeron a casa del hospital. «La guardé», dijo Tyler. «Todos estos años. Papá intentó tirarla una vez. Yo la escondí. Quizás porque era lo único que tenía que me hacía sentir que venía de ti». Brent tocó la manta con dedos temblorosos. «La hice antes de que nacieras. Quería hacerte algo con mis propias manos. Lo sé. Papá me lo contó una vez cuando estaba borracho. Dijo que te habías quedado despierta hasta altas horas de la noche trabajando en ella, deshaciendo puntadas que no quedaban perfectas y volviendo a empezar. Lo decía como si fuera un defecto de carácter. Tu padre y yo teníamos ideas diferentes sobre muchas cosas. Leí tu carta», dijo Tyler, «sobre lo que él hizo. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero no es así. Era duro, controlador. Nunca me pegó, pero había otras formas en las que hacía daño a la gente. Palabras, silencios. Debería haberte protegido de eso. Tú intentabas protegerte a ti mismo. Ahora lo entiendo. Durante mucho tiempo no lo hice. Pasé años enfadada contigo, preguntándome qué había hecho mal para que te fueras.
Las palabras la atravesaron, Tyler. No, nunca fue por ti. Ahora lo sé, pero el niño que era entonces no lo entendía. Solo sabía que su madre se había ido y no había vuelto. Brent sintió cómo las lágrimas le resbalaban por la cara. Lo siento. Tyler se quedó en silencio, mirando fijamente la manta. ¿Puedes contarme lo que pasó? Toda la historia. Necesito entenderlo. Así que ella le contó todo. Cómo su padre había sido encantador al principio. Cómo eso cambió después del matrimonio. Cómo las críticas empezaron siendo pequeñas y fueron creciendo. Cómo él la había aislado, convenciéndola de que era incompetente. Le contó la primera vez que su padre la agarró por el cuello. Cómo él se disculpó, jurando que no volvería a pasar. Cómo volvió a pasar una y otra vez. Le contó que había intentado marcharse, que había ido a casa de su hermana en Seattle antes de que su padre la encontrara. La amenazó con quitarle a Tyler si lo volvía a intentar. Le creí, dijo ella. Creí que tenía el poder para hacerlo. Era respetado, tenía éxito. Yo no era nadie. ¿Quién me creería a mí antes que a él? Yo te habría creído, dijo Tyler en voz baja. Tenías 9 años. No podrías haberme ayudado, y yo no podía soportar la idea de involucrarte en esto, de que me vieras como una persona débil. Así que te fuiste sin decir adiós. Me fui porque me estaba ahogando, y no sabía de qué otra manera salvarme. Me dije a mí misma que estarías bien, que él te quería, aunque no me quisiera a mí. Ella lo miró a los ojos. Estaba equivocada. Ahora lo sé. Debería haber encontrado otra manera. Él nos habría encontrado. Sabes que lo habría hecho. Quizás, pero al menos lo habría intentado. Tyler cogió la manta. Después de que te fueras, él cambió. Se volvió más duro, más distante, como si me culpara por tu marcha. Pasé mi adolescencia intentando ser perfecta, intentando ser suficiente. Nunca funcionó. Murió enfadado y solo. Siento que hayas pasado por eso. Siento no haber estado ahí. Yo también lo siento. Por los dos. Tyler la miró directamente. No he venido aquí para que me pidas perdón. He venido porque necesito saber si es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para ser una familia, para conocernos, para quizá construir algo a partir de los escombros. Brent sintió que se le cortaba la respiración. ¿Quieres eso después de todo lo que ha pasado? Quiero intentarlo. No sé cómo será, pero estoy cansada de estar sola. Estoy cansada del muro que he construido. Y cuando te conocí, cuando no sabía quién eras, me gustaste. Pensé que eras amable, valiente. Descubrir que eres mi madre no cambia eso. Solo lo complica más. No me lo merezco. No me merezco tu perdón. Quizás no, pero no te lo ofrezco por ti. Te lo ofrezco por mí. Porque aferrarme al rencor no me ayuda. Tyler se inclinó hacia adelante. Tengo preguntas, muchas preguntas, sobre por qué nunca te pusiste en contacto conmigo, ni siquiera años después, sobre cómo ha sido tu vida. Y quiero respuestas sinceras. Responderé a todo lo que quieras saber. Bien, porque no me voy a marchar en unos días. He traído provisiones. Quiero quedarme aquí, pasar tiempo contigo, hablar de verdad. ¿Puedes soportarlo? Brenna sintió con lágrimas en los ojos. Sí, puedo soportarlo. Tyler se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Su apretón era fuerte, cálido. Dijo, veamos qué podemos construir. Tyler se quedó 5 días. 5 días que le parecieron increíblemente largos y desgarradoramente cortos. Hablaron durante el largo crepúsculo del norte. Las conversaciones pasaban de dolorosas a tiernas, anormales y viceversa. Él la ayudó con las tareas domésticas, cortando leña, acarreando agua, revisando las trampas. Ella le enseñó cosas que había aprendido de la tierra y él le contó historias sobre el rancho. La tercera noche, se sentaron fuera envueltos en mantas, contemplando la aurora boreal que se extendía por el cielo en capas de verde y violeta. Tyler había estado callado, solo mirando las luces. Finalmente, habló. Hay algo que tengo que contarte, algo que no te he mencionado antes porque no sabía cómo hacerlo. Brent sintió un nudo en el estómago. ¿Qué es? Tyler se subió la manga y le mostró una pulsera de alerta médica que llevaba en la muñeca. No pudo leerla con la tenue luz. Estoy enfermo, dijo en voz baja. Cáncer, estadio 4, de páncreas. Lo detectaron tarde porque los síntomas eran vagos. Cuando lo diagnosticaron, ya se había extendido. El mundo pareció inclinarse. Brent se agarró a los brazos de la silla. ¿Qué dicen los médicos? 6 meses, quizá un año si el tratamiento funciona, pero las probabilidades no son buenas.
Me han ofrecido quimioterapia, pero solo me daría un poco más de tiempo y la calidad de vida no sería buena. La miró, con el rostro sereno bajo el resplandor verde de la aurora. He decidido no someterme al tratamiento. Prefiero tener 6 meses buenos que un año de enfermedad y sufrimiento. Tyler, la palabra salió entre sollozos. Lo sé, lo siento. No quería decírtelo así, pero mereces saber la verdad. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 4 meses. He estado lidiando con ello, tratando de poner mis asuntos en orden. Por eso compré el rancho. Quería crear algo significativo, algo que perdurara después de mi muerte. Brent sentía que no podía respirar. Acababa de encontrarlo. Después de 27 años, por fin había tenido una segunda oportunidad. Y ahora él le decía que tenía fecha de caducidad. ¿Por eso me buscaste?, preguntó ella. Porque te estás muriendo. Tyler se quedó callado. En parte. He estado pensando en la mortalidad, en lo que quiero que haya significado mi vida, en los cabos sueltos. Tú eras el mayor interrogante de mi vida. Necesitaba saber quién eras, por qué te fuiste. Necesitaba cerrar ese capítulo antes del final. Y lo del burro, eso fue real. Realmente se escapó. Cuando me enteré de que alguien llamada Beth Thorne lo había rescatado al norte del Paso Deadmar, pensé que podría ser una coincidencia, pero algo me impulsó a investigar. Tenía que saberlo. Brent se levantó de repente y se dirigió al borde del porche, dándole la espalda. Contempló las montañas apenas visibles contra el cielo nocturno. No lo acepto, dijo finalmente. Acabo de encontrarte. Acabamos de empezar a entender esto. No puedes decirme que nos quedan 6 meses. No tengo otra opción. Hay otros tratamientos, experimentales, ensayos clínicos, segundas opiniones. Lo he investigado todo. La respuesta es la misma. Este tipo de cáncer en particular, tan avanzado, no responde bien a nada. Puedo luchar contra él y ser infeliz, o puedo aceptarlo y aprovechar al máximo el tiempo que me queda. Te estás rindiendo. No. Tyler se levantó y se acercó a ella. Estoy eligiendo cómo quiero pasar mis últimos meses. Estoy eligiendo la calidad por encima de la cantidad. Estoy eligiendo terminar el rancho, pasar tiempo con las personas que me importan, hacer las paces con mi pasado. Eso no es rendirse. Es tomar el control de lo único que puedo controlar. Brent se volvió hacia él. A la extraña luz de la aurora parecía más viejo y más joven a la vez. El hombre en el que se había convertido y el niño que había sido eran visibles al mismo tiempo. He desperdiciado 27 años, dijo ella. 27 años en los que podría haberte conocido, y ahora nos quedan 6 meses. Es mejor que nada. No es suficiente. No, Tyler asintió suavemente. No lo es, pero es lo que tenemos. Brent sintió que algo se rompía dentro de ella. Todo el dolor y la culpa que había estado cargando se derramaron. Empezó a llorar. Sollozos profundos y desgarradores. Tyler la rodeó con sus brazos y la abrazó mientras ella se derrumbaba. Lo siento, jadeó ella. Lo siento mucho por todo. Por irme, por no volver, por perderme toda tu vida. Y ahora esto. Ahora te estoy perdiendo de nuevo antes incluso de haberte recuperado. No me has perdido, dijo Tyler. Estoy aquí. Nos hemos encontrado. Eso no es nada. Se quedaron allí, en el porche, durante mucho tiempo, abrazados, mientras la aurora pintaba el cielo y la naturaleza salvaje respiraba a su alrededor. Cuando Brent finalmente se separó, se sintió vacía, pero también más ligera, como si las lágrimas hubieran lavado algo que necesitaba ser lavado. ¿Qué necesitas?, me preguntó. Sea cual sea el tiempo que nos quede, ¿qué necesitas? Tyler lo pensó. Necesito que me ayudes a terminar lo que empecé con el rancho. Necesito ayuda para establecer sistemas para que pueda continuar después de que yo me haya ido. Y necesito... Hizo una pausa. Necesito saber lo que es tener una madre. Aunque solo sea por unos meses, necesito esa experiencia. Sí, dijo Brent inmediatamente. Sí, lo que necesites. Hay más. Tyler metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado. Llevo tiempo pensando en esto. Me gustaría que formaras parte del rancho. No solo para ayudar, sino para ser copropietaria conmigo, para continuar el trabajo cuando yo ya no esté. Le entregó el documento. Era una escritura de propiedad, parcialmente rellenada, con espacio para su nombre. No puedo aceptar esto, dijo Brent. Es demasiado. No se trata de merecerlo. Se trata de la familia. Se trata de tomar algo roto y volver a recomponerlo. El rancho es mi legado.
Quiero que formes parte de ese legado. Brent miró la escritura y luego el rostro de su hijo. Lo decía en serio. No solo le ofrecía perdón, sino también inclusión. No solo reconciliación, sino también asociación. Con una condición, dijo ella. Múdate aquí, a la cabaña. Déjame cuidar de ti. Sea cual sea el tiempo que te quede, pasémoslo juntos. Tyler sonrió. Esperaba que dijeras eso. Volvieron al interior y Brent preparó té mientras Tyler hablaba de sus planes para el rancho, el santuario para animales rescatados, los voluntarios a los que había estado formando, la financiación que había conseguido. Sobreviviría a él. Dijo que seguiría dando segundas oportunidades a las criaturas que las merecían, igual que su madre había tenido una segunda oportunidad. Ninguno de los dos lo dijo, pero ambos lo entendieron. Antes de marcharse a la mañana siguiente, para volver en avión y hacer los preparativos, Tyler le dio la mantita del bebé. «Guárdala aquí», le dijo. «Cuando vuelva dentro de 2 semanas, quiero verla en la cama. Quiero saber que está aquí, en el lugar donde vamos a empezar de nuevo». Brent cogió la mantita y se la apretó contra el pecho. «Estaré aquí esperando. Sé que lo harás». Después de que él se marchara, Brent se quedó en la orilla, viendo cómo desaparecía el avión. Lloraba, pero esta vez era diferente, no solo por el dolor, sino por una complicada mezcla de emociones que no podía nombrar. Su hijo se estaba muriendo, pero su hijo también estaba vivo en ese momento y había elegido pasar el tiempo que le quedaba con ella. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era más de lo que jamás había esperado obtener. Volvió a la cabaña y extendió la mantita de bebé sobre la cama, alisando las arrugas con delicadeza. Luego se sentó y comenzó a hacer una lista de todo lo que tenía que hacer para prepararse para la llegada de Tyler. Iba a ser madre de nuevo durante 6 meses, quizá menos, quizá un poco más. Iba a cuidar de su hijo durante el tiempo que le quedaba. Y esta vez no iba a huir. Tyler regresó 2 semanas más tarde con más suministros de los que Brent había visto en un solo lugar desde que abandonó la ciudad. En su mayoría, equipo médico. Una cama de hospital que se podía montar, tanques de oxígeno, medicamentos, monitores, cosas que hablaban de la realidad a la que se enfrentaban. También trajo cajas con objetos personales, libros, fotografías, diarios, cartas. Su vida condensada en cajas de cartón que apilaron en un rincón de la cabaña. «He traído algo más», dijo al segundo día, sacando una caja de madera similar a la que había dejado con el dibujo infantil. «Son cartas que te escribí a lo largo de los años. Obviamente, nunca las envié, pero las escribí de todos modos. Cada vez que me pasaba algo importante, cada vez que necesitaba hablar con alguien que no estaba allí, te escribía a ti». Brent tomó la caja con manos temblorosas. «¿Cuántas? No lo sé. Docenas, quizás un centenar. Empecé cuando tenía 12 años y no paré hasta hace unos años». Dudó. «Pensé que quizá querrías leerlas para ver lo que te perdiste. No para hacerte sentir culpable, sino para que puedas conocerme de verdad». Esa noche, después de que Tyler se fuera a dormir a la cama que le habían preparado, Brent abrió la caja. Las cartas estaban ordenadas cronológicamente, sujetas con gomas elásticas que se habían vuelto quebradizas con el paso del tiempo. Cogió el primer paquete y empezó a leer. «Querida mamá, ahora tengo 12 años. Papá dice que ya soy demasiado mayor para llamarte así. Dice que debería olvidarte, pero no puedo. Recuerdo tu voz, recuerdo cómo cantabas mientras preparabas la cena. Recuerdo cómo me ayudabas con los deberes. No entiendo por qué te fuiste, pero espero que, estés donde estés, estés bien. Tu hijo, Tyler». Las cartas continuaban, una crónica de una infancia y una adolescencia vividas sin ella. Tyler, a los 13 años, escribiendo sobre cómo entró en el equipo de fútbol. Tyler, a los 15, con el corazón roto por su primera novia. Tyler, a los 17, aceptado en la universidad, deseando que ella pudiera ver su carta. El tono cambiaba. Las primeras eran esperanzadoras, casi alegres. Las de la adolescencia se volvieron más airadas, más cuestionadoras. «Si me querías, ¿por qué te fuiste? ¿Qué hice mal? ¿Acaso piensas en mí?». Al llegar a los 20 años, las cartas se volvieron más reflexivas, más comprensivas. «Estoy empezando a darme cuenta de que esto no tenía que ver conmigo. Fuera lo que fuera de lo que huías, era más grande que nosotros. Espero que hayas encontrado lo que buscabas». Brent leyó toda la noche, con lágrimas corriendo por su rostro.
Toda la vida de Tyler plasmada en cartas que nunca fueron enviadas. Sus graduaciones, sus trabajos, su matrimonio y divorcio, su decisión de comprar el rancho. Todos los momentos en los que una madre debería haber estado presente, registrados con su cuidadosa letra. La carta más reciente tenía fecha de hacía 6 meses, escrita después de su diagnóstico. Querida mamá, me estoy muriendo. ¿No es extraño escribir eso? Tengo 36 años y me estoy muriendo. Los médicos me dan de 6 meses a 1 año de vida. He estado pensando en ti más de lo habitual, preguntándome dónde estás, si sigues viva, si alguna vez piensas en mí. He decidido intentar encontrarte, no para castigarte o exigirte explicaciones, sino porque quiero conocer a mi madre antes de morir, aunque solo sea una vez. Aunque lo único que puedas darme, Ray, sea 1 hora de tu tiempo, creo que me lo merezco. Y creo que quizá tú también. Con cariño, Tyler. Brent dejó la carta y miró hacia la esquina donde dormía Tyler. Su respiración era regular, tranquila en el sueño. Parecía más joven, más parecido al chico que ella recordaba. Tenía una de esas horas de las que él había escrito. Tenía meses y iba a hacer que cada día contara. Durante las siguientes semanas, cayeron en una rutina. Las mañanas eran para las tareas domésticas. Tyler insistía en ayudar a pesar de su fuerza menguante. Alimentaban a las gallinas que Brent había comprado, cortaban leña, acarreaban agua. Por las tardes, hablaban. Tyler le preguntaba por su vida en la naturaleza y ella le preguntaba por sus años en Vancouver, por el rancho, por sus sueños para el futuro. Quiero que el santuario sea un lugar donde las cosas rotas puedan curarse, le dijo un día. Estaban sentados en el porche viendo cómo se formaban las nubes sobre las montañas. No solo animales, también personas. He estado pensando en ofrecer prácticas a niños de entornos difíciles. Darles un verano trabajando con los animales, aprendiendo responsabilidad, encontrando un propósito. ¿Qué te parece? Creo que es una idea preciosa. ¿La continuarás después? La palabra quedó suspendida entre ellos después de que él se fuera. Sí, dijo Brent con firmeza. Lo prometo. Tyler también insistió en enseñarle todo lo necesario para llevar el rancho. Tenía cuadernos detallados, horarios de alimentación, historiales médicos, información de contacto de veterinarios y voluntarios. Repasó cada uno de ellos con ella, explicándole, respondiendo a sus preguntas y asegurándose de que lo entendía todo. Vas a ser muy buena en esto, le dijo. Se te dan bien los seres vivos. Siempre ha sido así. Creo que solo necesitabas las circunstancias adecuadas para demostrarlo. Una tarde, Brent empezó a trabajar en una colcha. Nunca había sido muy buena costurera, pero quería hacer algo para Tyler, algo que lo mantuviera caliente a medida que la enfermedad avanzaba. Recogió retales de tela, trozos de su propia ropa gastada, de las camisas de Tyler, de la manta de bebé que no se atrevía a cortar, así que utilizó tela que combinaba con sus colores. Los cosió lentamente, aprendiendo sobre la marcha. Tyler la observaba trabajar con una suave sonrisa. ¿Qué estás haciendo? Una colcha para que te mantenga caliente. Es mucho trabajo. Tú lo vales. Cuando mayo dio paso a junio, Tyler se debilitó. Perdió peso a pesar de los esfuerzos de Brent por mantenerlo alimentado. Necesitaba más descanso, más medicación, más ayuda con las tareas básicas. Pero su mente seguía ágil y su ánimo se mantenía sorprendentemente alto. No me siento engañado, le dijo un día cuando ella le preguntó cómo se encontraba realmente. He tenido una buena vida. He hecho un trabajo significativo y he llegado a conocer a mi madre. Eso es más de lo que esperaba. Yo sí me siento engañada, admitió Brent. Siento que acabamos de empezar y ya se nos está acabando el tiempo. Entonces aprovechemos al máximo lo que nos queda. Comenzaron una nueva tradición. Todas las tardes se sentaban fuera y veían la puesta de sol. No es que el sol se pusiera realmente en esa época del año, solo se sumergía cerca del horizonte antes de volver a salir. Tyler le contaba una historia de su vida, algo que ella se había perdido, y ella le contaba sus años en el desierto. Estaban llenando los vacíos, construyendo una historia compartida a partir de fragmentos. Una noche Tyler le pidió que cantara. Recuerdo que cantabas cuando era pequeño. No recuerdo las canciones, pero recuerdo tu voz. A Brent se le hizo un nudo en la garganta. No he cantado en 27 años, por favor. Así que cantó viejas canciones de cuna, medio olvidadas y oxidadas, con la voz quebrada por la falta de uso y la emoción.
Tyler cerró los ojos y escuchó, con una expresión de paz en el rostro. Es exactamente como lo recordaba, dijo cuando ella terminó. Gracias. La colcha crecía lentamente, pieza a pieza. Brent trabajaba en ella todas las tardes, y sus puntadas se volvían más precisas con la práctica. Estaba lejos de ser perfecta. Las piezas no encajaban del todo. Los colores a veces chocaban, pero estaba hecha con amor. Eso era lo que importaba. A mediados de junio, Tyler pasaba la mayor parte del tiempo en la cama. El dolor empeoraba, aunque él intentaba ocultarlo. Brent lo hacía lo más cómodo posible, ajustándole las almohadas, leyéndole, simplemente sentándose con él en silencio. No tengo miedo. Un día le habló de la muerte. Quiero decir, lo he aceptado. Solo desearía tener más tiempo contigo. Yo también. Prométeme algo, lo que sea. No vuelvas a esconderte cuando yo ya no esté. No te retraigas de nuevo en el aislamiento. Eres demasiado buena conectando con los seres vivos como para desperdiciar ese don. Prométeme que mantendrás el rancho, que trabajarás con los animales y los niños, que dejarás entrar a la gente. Lo prometo. Y perdónate por todo. Yo te perdono. Ahora tienes que perdonarte a ti misma. Brenna sintió incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Esa noche terminó la colcha. No era grande, solo lo suficiente para cubrir a Tyler en su cama, pero estaba terminada. Se la puso mientras dormía, arropándolo con ella. Por la mañana él se despertó y la vio, pasando las manos por el mosaico de telas. Es perfecta, dijo. Gracias. De nada. Ese día se sentaron juntos, sin hablar mucho, simplemente estando presentes. La luz del verano del norte llenaba la cabaña, brillante e infinita. Afuera, el mundo era verde y estaba lleno de vida, rebosante de posibilidades. Adentro, el tiempo se agotaba. Pero tenían ese momento, se tenían el uno al otro, y por ahora, eso era suficiente. Llegó julio con vientos cálidos y flores silvestres que florecían en los prados alpinos. Tyler se estaba apagando. Brent podía verlo en sus ojos, en la forma en que luchaba por respirar, en las pausas entre sus palabras que se hacían más largas cada día. La enfermera del hospicio que venía una vez a la semana dijo que ya no le quedaba mucho tiempo, días, tal vez una semana como máximo. Tyler parecía estar en paz con ello. Estoy listo, le dijo a Brent. He dicho lo que tenía que decir. He hecho lo que tenía que hacer. Estoy listo. Pero Brent no estaba lista. Nunca lo estaría. Pasaron juntos los largos días del norte. Brent había acercado su silla a la cama de Tyler y rara vez se alejaba de su lado. Le leía cuando él quería distraerse. Las viejas novelas del oeste que le encantaban. Poesía que le hacía pensar. Ella cantaba cuando él se lo pedía, aunque su voz aún se quebraba por la emoción. La mayor parte del tiempo se limitaba a cogerle de la mano y a hacerle saber que no estaba solo. Una tarde despejada, cuando la luz era dorada y suave, Tyler le pidió que le ayudara a salir una vez más. Estaba demasiado débil para caminar, así que Brent improvisó una especie de camilla con mantas y con un enorme esfuerzo lo llevó al porche. Lo acomodó en su mecedora, envuelto en la colcha que ella misma había hecho, y se sentó a su lado. Las montañas se alzaban eternas en la distancia, con sus cimas aún blancas por la nieve. Un cuervo graznaba entre los árboles. El aire olía a pino y a tierra en verano. «Es precioso», dijo Tyler, con una voz apenas audible. «Ahora entiendo por qué te quedaste, por qué elegiste este lugar». «No lo elegí porque fuera bonito», dijo Brent. «Lo elegí porque estaba destrozada y estaba vacío. Pero con el tiempo me curó. Los lugares pueden hacer eso. El rancho lo hizo por mí». Se sentaron en silencio, observando cómo el cielo comenzaba su lenta transición hacia el crepúsculo que daba paso a la noche. Tyler respiraba con dificultad. Cada respiración y cada esfuerzo le costaban. «Mamá», dijo, y el corazón de Brent se encogió. La había estado llamando Brent todo este tiempo. Era la primera vez que la llamaba mamá desde que tenía 9 años. «Necesito que sepas algo». «¿Qué es?» «Me alegro de que hayas sido tú. ¿Quién encontró al burro? ¿Quién lo sacó del lago? Me alegro de que el universo o el destino o lo que sea conspiraran para volver a reunirnos. No cambiaría nada, aunque eso signifique morir aquí, lejos de todo. Especialmente por eso. Aquí es donde estás. Aquí es donde pasamos el tiempo que pasamos. No lo cambiaría por nada». Brent sintió como las lágrimas le resbalaban por la cara. «Te quiero. Nunca dejé de quererte. Ni un solo día en 27 años. Lo sé. Creo que siempre lo supe.
incluso cuando estaba enfadado, incluso cuando me decía a mí mismo que no me importaba. Tyler le cogió la mano. Te perdono por todo y necesito que te perdones a ti misma. Lo intentaré. Prométemelo. Lo prometo. Tyler cerró los ojos con una pequeña sonrisa en el rostro. Cuéntame cómo fue el día en que nací. Nunca he oído esa historia. Así que Bren le contó sobre el largo parto, sobre lo asustada que había estado, sobre el momento en que lo colocaron en sus brazos y ella lo miró a los ojos y sintió un amor tan intenso que la aterrorizó, sobre cómo le contó los dedos de las manos y los pies, se maravilló con sus diminutas uñas y le prometió que siempre lo protegería. Rompí esa promesa, dijo en voz baja, pero lo decía en serio cuando la hice. Al final tú la cumpliste, dijo Tyler. Me protegiste de la mujer que eras entonces, destrozada, desesperada y asustada. Me diste la oportunidad de crecer sin ese peso. Quizá eso fue una forma de protección. Bren no estaba segura de creerlo, pero agradeció que él lo dijera. Se quedaron fuera hasta que Tyler empezó a temblar, a pesar de la colcha y la cálida noche. Bren lo llevó de vuelta al interior, lo acostó en la cama y se aseguró de que estuviera cómodo. Quédate conmigo, le pidió. Siempre. Ella acercó su silla y le tomó la mano de nuevo. Los ojos de Tyler se cerraron y su respiración se ralentizó hasta alcanzar un ritmo suave. Bren veló durante toda la noche, observándolo dormir, memorizando su rostro. Su hijo, un hijo hermoso, generoso y compasivo. Lo había tenido durante 9 años al principio de su vida y 3 meses al final. No era suficiente. Nunca sería suficiente, pero era lo que tenían. Y ella estaba agradecida por cada segundo. Tyler vivió 3 días más, 3 días en los que entró y salió del estado de conciencia, en los que los analgésicos lo mantuvieron cómodo pero distante. Bren nunca se apartó de su lado. Le hablaba incluso cuando no estaba segura de que pudiera oírla. Le contaba historias, compartía recuerdos, le hacía promesas sobre el rancho y el trabajo que ella continuaría. La tercera noche, bajo un cielo pintado con auroras boreales, más brillantes que ninguna que Bren hubiera visto en años, Tyler abrió los ojos por última vez. La miró con total claridad. La niebla de la medicación se disipó por un momento. Gracias, dijo con claridad, por darme una segunda oportunidad, por darnos una a los dos. Gracias por encontrarme, susurró Bren, por salvarme como yo salvé a ese burro, por devolverme a la vida. Tyler sonrió. Luego cerró los ojos, su respiración se ralentizó y en las primeras horas de la mañana, con Bren sosteniendo su mano y la aurora boreal bailando fuera de la ventana, se fue en silencio. Bren se quedó sentada junto a él durante mucho tiempo, aún sosteniendo su mano, aún hablándole, sin estar del todo preparada para dejarlo ir. La cabaña estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de la estantería y el susurro del viento entre los árboles del exterior. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, se levantó, se inclinó y le besó la frente, apartándole el pelo de la cara por última vez. Descansa ahora, le susurró. Eres libre. Lo enterró 3 días después en una colina con vistas a la cabaña, un lugar desde donde se podían ver las montañas, el lago y la vasta extensión de naturaleza salvaje que había sido su refugio. Ray voló para ayudar, junto con la enfermera del hospicio y 2 voluntarios del rancho que habían venido en coche. Pronunciaron unas palabras sobre la tumba. Tyler había dejado instrucciones, sencillas y directas. No quería aspavientos ni largos elogios fúnebres, solo que se reconociera que había estado allí, que su vida había importado. Bren se quedó junto a la tumba después de que los demás se marcharan, mirando la sencilla cruz de madera que había tallado con el nombre y las fechas de Tyler. 36 años, un tiempo tan corto, pero había vivido tanto en esos años. Amor, trabajo, perdón, propósito. Cumpliré mis promesas, le dijo. El rancho, los animales, los niños, todo. Construiste algo hermoso y me aseguraré de que continúe. El viento se llevó sus palabras. Esa noche, sola en la cabaña que parecía increíblemente vacía, Bren se envolvió en la colcha que había hecho para Tyler. Todavía olía a él, a medicina, jabón y algo esencial. Tyler nunca la lavaría. Decidió que la mantendría tal y como estaba. Sacó las cartas que él le había escrito a lo largo de los años, las que no había terminado de leer, y continuó donde lo había dejado. Leerlas era como tener una conversación con él,
como escuchar su voz en las palabras que había escrito años atrás. Una carta escrita cuando él tenía 34 años le llamó la atención. Querida mamá, últimamente he estado pensando en las segundas oportunidades, en cómo se las damos a los animales del rancho, pero a veces nos olvidamos de dárselas a las personas. Todos cometemos errores, todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos, pero tal vez lo que define a una persona no es si fracasa, sino si encuentra el valor para volver a intentarlo. Espero que hayas tenido una segunda oportunidad donde quiera que estés. Espero que hayas encontrado la paz y espero que algún día sea lo suficientemente valiente como para encontrarte y darnos a ambos una oportunidad más. Con amor, Tyler. Brent cerró la carta y se la llevó al pecho. Él había encontrado ese valor. Les había dado a ambos esa oportunidad. Y aunque había terminado con su muerte, aunque ella estaba sola de nuevo en esa cabaña en medio de la naturaleza, algo fundamental había cambiado. Ella ya no era la misma mujer que había huido de Vancouver hacía 27 años. Ni siquiera era la misma mujer que había sacado a un burro que se estaba ahogando de un lago helado hacía 6 meses. Se había transformado gracias al perdón de su hijo, a su amor, a la breve y brillante llama de la familia reavivada. Tyler le había pedido que se perdonara a sí misma. Esa era la promesa más difícil de cumplir. Pero allí sentada, en silencio, envuelta en la colcha, sosteniendo las cartas, pensó que tal vez podría intentarlo. No porque mereciera el perdón, sino porque Tyler había creído que sí lo merecía. Y honrar esa creencia le parecía lo mínimo que podían hacer. Afuera, la noche de verano se prolongaba, brillante e interminable. La naturaleza salvaje que la había retenido durante tanto tiempo ahora le parecía diferente. Ya no era un escondite, sino un hogar. Un lugar donde las cosas rotas podían sanar, donde era posible tener una segunda oportunidad, donde el amor podía sobrevivir incluso a los inviernos más largos. El otoño llegó temprano ese año, y los álamos se tiñeron de dorado a mediados de agosto. Brent pasó las semanas posteriores a la muerte de Tyler, preparándose para lo que vendría después. Voló a Whitehorse y se reunió con los voluntarios del rancho, los abogados, las personas que habían trabajado con Tyler para construir el santuario. Eran buenas personas comprometidas con la visión de Tyler. Le dieron la bienvenida a Brent como la continuación de algo que Tyler había comenzado. La copropietaria del rancho, la guardiana de su legado. Trajo a Scratch de vuelta a su cabaña. El burro había estado en el rancho desde la primera visita de Tyler, pero Brent organizó su regreso. Parecía feliz de estar de vuelta, instalándose en el granero como si nunca se hubiera ido. «Tú empezaste todo esto», le dijo una mañana, rascándole detrás de las orejas. «Tú me devolviste a mi hijo». En septiembre, Brent había desarrollado una rutina que dividía su tiempo entre la cabaña y el rancho. 2 semanas en la naturaleza, luego 2 semanas en el rancho trabajando con los animales y el personal. Era más contacto humano del que había tenido en décadas, y al principio la agotaba, pero poco a poco empezó a apreciarlo. Las conversaciones, el propósito compartido, la sensación de formar parte de algo más grande. Fieles a la visión de Tyler, ese otoño empezaron a acoger a adolescentes en prácticas. Chicos de entornos difíciles, hogares de acogida, familias problemáticas. Llegaban recelosos y cautelosos, pero los animales rompían sus defensas. Brent los observaba tratar con delicadeza a los caballos maltratados, alimentar con biberón a los terneros huérfanos y aprender a ser responsables al cuidar de criaturas más vulnerables que ellos. Veía a Tyler en cada uno de ellos, el niño herido que necesitaba ser salvado, que necesitaba a alguien que creyera que merecía una segunda oportunidad. Una chica, de unos 16 años, enfadada y a la defensiva, le recordaba a Brent a sí misma. Venía de un hogar en el que la violencia de su padre había alejado a su madre. «Mi madre se fue», le dijo la chica a Brent un día mientras limpiaba los establos. «Simplemente se marchó. Ni siquiera se despidió». «Lo siento», dijo Brent en voz baja. «La odio por eso, por ser tan débil». Brent dejó de trabajar y miró a la chica. «¿Puedo contarte algo?» «Claro. Yo dejé a mi hijo cuando tenía 9 años. Huí porque me hacían daño y no sabía cómo sobrevivir de otra manera. Pasé 27 años pensando que había hecho lo correcto». La chica la miró fijamente. «¿Qué pasó?» «Me encontró 3 meses antes de morir. Vino en busca de respuestas y finalmente tuve que enfrentarme a lo que había hecho. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo que me perdonaba.
Dijo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso las madres que huyen. Brent dejó su horquilla. No digo que tu madre tomara la decisión correcta, pero quizá las personas son más complicadas que simplemente fuertes o débiles. Quizá a veces solo hacen lo mejor que pueden. La chica se quedó callada durante un largo rato. ¿Te perdonaste a ti misma? Lo estoy intentando. Mi hijo me lo pidió, así que lo estoy intentando. Eso es algo, supongo. Sí, eso es algo. Llegó el invierno y Brent se encontró pasando más tiempo en la cabaña. La nieve se acumulaba, la temperatura bajaba y la naturaleza salvaje se sumía en su habitual silencio. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente. Ya no era huir, era simplemente vivir. Había